Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo un buen día. Me disculpo desde ahora si empieza a llover porque está lloviznando, pero más atrás estaba lloviendo bastante heavy, pero estoy intentando alejarme de la lluvia para poder intentar de hacer este condenado video porque no lo quiero dejar para otro día, ya que hoy, miércoles mayo 15 de 2019, técnicamente han sido 10 años desde que me regalaron mi Mustang. Estoy celebrando los 10 años, el aniversario, que conste que originalmente fue en mayo 13 del 2009, miércoles mayo 13, 2009, pero pues el lunes ya estaba ocupado y pues hoy es miércoles. Realmente pues es 10 años y 2 días, asumo yo, pero de todos modos pues está bien que celebre hoy. Lo que voy a hacer es que estoy de camino a Modding PR, donde he comprado las LEDs del Cobra, de la HHR, porque le voy a poner LEDs a las fog lights de Sally. Pero pues originalmente eso no era lo que yo quería hacer para celebrar los 10 años. Yo quería comprarle las secuenciales, las cuales hacía tiempo yo las vi que valen $110 si no me equivoco online. Pero Cristian me había dicho, contáctate a fulano de tal, que él te hace eso por 40 pesos. Y me lo habían dos o tres personas me lo dejaron en los comments como que, contáctate a fulano de tal, él lo hace barato. Contacté a ese fulano de tal, 200 pesos. Eso es como que, ¿qué? Por lo tanto, como contacté a la persona y esperé varios días para que me contestaran para atrás, cuando me dijeron que eran $200, yo me quedé como que, en serio, yo pude haber pedido estas luces hace tiempo, las hubiese tenido y podía haber hecho el video instalando las secuenciales y hubiese sido un lindo regalo, pero desafortunadamente no lo pude hacer. Por lo tanto, yo dije, ¿tú sabes qué? ¿Qué es lo próximo? Pues si las secuenciales las dejo para después, pues les meto LEDs a las fog lights, las cuales por mucho tiempo no lo he querido hacer porque me aguanto con la idea de que a mí me gustaría cambiarle el bumper eventualmente al GT, pero la realidad es que en estos momentos estoy muy ocupado para eso y tengo demasiadas cosas en el plato para poder cambiarle el bumper al GT, para invertir en un bumper nuevo para el GT. Por lo tanto yo dije, ¿tú sabes qué? Para el carajo, vamos a ponerle las LEDs a las fog lights, porque las headlights no le puedo cambiar la bombilla, o por ahora no lo puedo hacer, tengo que averiguar a ver cómo carajo funcionan esos retrofit, whatever. Los focos esos que le puse, que se ven cabrones, no alumbran un carajo. Pero pues tú sabes, hasta que yo no pueda averiguar cómo arreglar esas luces para que alumbren algo, pues por ahora le pongo fog lights, LEDs, tú sabes, algo es algo. Tú sabes, hay que celebrarle, hay que hacerle un regalito. Después de estar 10 años soportándome, mano, tú sabes. Habría que darle un premio realmente, pero como obviamente yo sé que realmente darle un trofeo no la va a ayudar tanto como a lo mejor pues ponerle fog lights. Yo dije, tú sabes que vamos con las fog lights. Por lo tanto, de camino a Modding estoy ahora invito. Entonces, desde ayer que estoy contemplando el hecho de que, wow, llevo 10 años con mi carro, con mi primer carro, me puse a contemplar, pues, toda nuestra vida juntos, toda nuestra relación juntos, y a pensar en las altas y en las bajas, y cómo eso, pues, ha cambiado durante los años, cómo es que la relación empezó al principio y cómo ha evolucionado con el tiempo, todas las personas que estuvieron a favor, todas las personas que estuvieron en contra, porque siempre hay personas con todo tipo de relación, hay personas que están a favor, hay personas en contra, hay personas que a lo mejor no le cae bien tu pareja, hay otras personas que a lo mejor sí le cae bien tu pareja. Hay un refrán que dice, tú a lo mejor no te vas a recordar de todas las cosas que te dirán, pero tú sí te vas a recordar de cómo te hicieron sentir. En otras palabras, mejor dicho, tú no te recordarás a lo mejor alguna discusión que tú habrás tenido con alguien o a lo mejor algún encontronazo. No te recordarás exactamente las palabras que la persona te dijo o qué exactamente fue, pero tú sí te vas a recordar de cómo coño esa persona te hizo sentir cuando te dijo algo que te hizo sentir como mierda. Eso entonces me lleva a esos primeros años que yo estuve, que empecé a salir, a tener la Sally. Realmente fueron bien raros porque justo antes de que me regalaran el carro, un amigo mío, un muchacho que yo conocí, tenía uno. Da la casualidad, una tía mía, cuento algo corto, una tía mía me dice, como que tú te vas a llevar súper bien con fulano de tal, porque él tiene un Mustang y les encantan. Y él llega, yo lo conozco y me dice, yo le dije que yo quería un Mustang, quería un Mustang 2010, gracias a Dios, él fue el que me dijo, no cojas el Mustang 2010, cógelo 2011, vino un Coyote, estilo otro, yo no sabía nada de eso, él me explicó.
Me recuerdo, tuvimos como 6 horas hablando, acabadito de conocer, tú sabes, una cosa, en una fiesta familiar de él. Y me recuerdo que una de las primeras cosas que él viene y me dice es: los Mustangs son carros que la gente o les gusta o los odia. No hay nadie ahí entre medio que es como que me dan igual. Realmente prepárate, porque la gente que tú vas a conocer o les va a encantar tu carro o te van a odiar sin conocerte simplemente porque tienes un Mustang. Y yo me quedé como que eso suena como que de personas retardadas estúpidas. En el sentido de la gente que haga eso, yo digo, no, él diciéndolo se escuchaba bien cool. Pero yo me quedo como que no entiendo por qué, pero ok, él era el que tenía experiencia con el Mustang. Yo no, yo carajo iba a tener experiencia, no tenía ni carro. Entonces no fue hasta después que me regalan el Mustang que de repente me empecé a percatar de lo que él decía. Que de repente me empecé a percatar de la cantidad de personas que de la noche a la mañana tenían este odio contra mí y contra el carro, como que, o a veces no les odiaban el carro, pero odiaban de que yo tenía el carro. Y yo me quedo como que yo no entiendo, yo no lo veía como envidia, porque yo digo, ¿por qué carajo alguien va a envidiar el que estando en el 2010 una persona tenga un Mustang del 2004? Si se dijera que me regalaron un carro del año, pues como que yo entiendo la envidia. Pero me acaban de regalar un carro, entre comillas, viejo, o no, realmente viejo, 6 años, usado 70 y pico mil millas, que era de un viejo. Y es como que, ¿de dónde sale? ¿Cómo la gente puede tener envidia hacia eso? Es un carro que en ese momento quizás costaba $12,000. Y realmente yo no lo veía, no lo entendía. Pero tuve tantas situaciones que me lo reafirmaban, que me hacían a veces sentir como mierda por la gente como actuaba. Por ejemplo, había un muchacho que estudiaba conmigo, el cual le habían regalado un Mini Cooper S Turbo de los nuevos, 2008 creo que era. Nuevo, se lo habían regalado un nuevo, 2009, qué sé yo. El punto es que se lo regalaron, primer carro 0 millas, una cosa cabrona, le pusieron el techo carbon fiber, una cosa cabrona, te estoy diciendo, un carro bien chulo, que estoy detrás de un fucking pizza huevo, me cago en nada. Entonces, literalmente, el carro que él quería era un 370. Pero, pues, los papás le dijeron, no te vamos a regalar un cabrón 370. Le regalaron el Mini Cooper. El papá le regaló el Mini Cooper. Y a él le encantaba el carro estándar, se creía un fiebre horrible, tú sabes, él quería correr con todo el mundo. Oye, el carro estaba chulo. Yo me monté, creo que fue una vez nada más. Pero nosotros hablábamos todo el tiempo en ese momento acababa de salir, creo que el 370, 2010 o algo, whatever, no sé en qué año salió el 370. Pero acababa de salir y para colmo iba a salir el Mustang 2010 nuevo. Nosotros nos pasamos hablando del 370 y había muchas revistas. Me recuerdo que Motor Trend tiró una revista del Mustang GT contra el 370. Y pues él quería el 370, yo quería el Mustang GT, pero pues hablábamos así. Obviamente yo decía que yo quería el Mustang GT, pero todo el mundo decía y asumía que jamás y nunca me iban a regalar un Mustang del año. Fuck, honestamente yo no sé por qué la gente pensaba así. Pero el punto es que obviamente no me regalaron el Mustang 2010. Y yo llego un día terminando ya clase, porque a mí me lo regalaron el carro a finales. Yo llego entonces en mi Mustang GT. Y me recuerdo que esa persona a la cual yo pensé que era amigo mío ha formado una perreta, al parecer, yo me enteré, obviamente yo no estaba presente, pero formó una perreta tan y tan y tan fuerte en su casa, donde él le dijo al papá que él no quería el Mini Cooper, que él quería un fucking 370. Y el papá se quedó como que, ¿qué carajo te pasa a ti? ¿Tú sabes dónde te sale esta pendeja con que ahora tú quieres un fucking 370 cuando que tú llevas muy feliz con tu Mini Cooper? Y parece que peleó tan duro con el padre por el hecho de que a mí yo tenía un Mustang, o al parecer que yo tenía el carro que yo quería, y él no, que el papá le quitó el Mini Cooper. Y le dijo, ¿tú sabes qué? Te vas a joder ahora, porque literalmente ahora te vas a quedar sin Mini Cooper y sin 370. Y se lo prestaba de 1000 en 100, pero se lo quitó definitivamente. Es como que ya no puedes tener el carro, no te puedes llevar el carro para tu casa, nada. Y es gracioso porque entonces, años después, la mamá entonces decide hacer una pendeja para entonces cumplirle el capricho a su hijo de comprarle el 370. Le compró un 370 mismo, bien cabrón. Y nunca se me olvida que entonces él, en una cosa que nos encontramos, porque ya nosotros no hablábamos, ya nos habíamos graduado hacía tiempo, en una pendeja que nos encontramos, él llega con el 370 con este piquete cabrón, guille, tú sabes, va específicamente donde mí, y pues yo andaba en el Mustang GT, y él estaba como que si esto y lo otro, que si el caballaje, y a tirar números y pendejas, y yo estoy como que, o sea, qué cool, man, qué cool. ¿Qué pasa? Creo que fue por esa misma noche que entonces llegamos a una actividad que nos invitaron, y obviamente esto fue años después, y entonces yo llego en el GT500.
Él no sabía que yo tenía un GT500. Casi nadie sabía. Me recuerdo que la cara de él valía $1,000,000. Donde de repente él se quedó como que... ¿Dónde está tu Mustang GT? Y yo, en mi casa. Y él, ¿y esto? Y yo, pues, mi Shelby. Y nunca se me va a olvidar que... Es como que yo me quedé como de, cabrón, ¿dónde está la felicidad que tú tenías ahorita? Es como que se supone que tú seas feliz por lo que tú tienes y seas feliz con lo que tú tienes. ¿De dónde sale esta pendeja de tener esta mega envidia hasta cierto nivel? Como que, ¿por qué? ¿Por qué la gente no se puede disfrutar lo que tiene y ser agradecido con las pendejas que les dan? Siempre tienen que estar mirando para la persona de al lado, encojonada, esto y lo otro. Y honestamente, fue eso y tantas otras cosas. Yo me recuerdo, yo salí con una muchacha que era mejor amiga por años. Y literalmente me recuerdo que un día vino y me dice que ya no le gustaba mi Mustang, el cual en un tiempo dado era como que, ay, me encanta tu Mustang. No le gustaba mi Mustang porque decía que era un carro come mierda. Y yo me quedo como que, cabrona, un Mustang 2004, estamos en el 2010, hay gente por ahí que se pasa jodiéndome que yo ando en un casco de carro viejo. Y tú estás diciendo que yo ando en un carro come mierda. Como que, ¿what? Tú sabes, obviamente esa persona ya no está en mi vida, porque las personas que se hagan así, que dicen que tu Mustang, esto y lo otro, que te hablen mierda de tu Mustang, tienes que sacarlo de tu vida. Para el carajo con la gente que habla negativo de tus Mustang, se van, fuera. Tú no necesitas ese tipo de negatividad en tu vida. Tú lo que necesitas son personas que les guste esta pendeja. Tú sabes, mira, hay un Mustang por allí, no sé si lo voy a poder ver, está bien lindo, amarillo, un New Age también. Pero literalmente, para el carajo con ella, para el carajo. Pero esos son el tipo de cosas durante muchos años, que la gente, había momentos que la gente estaba como que, ah, qué chulo, me gusta tu carro, pero la realidad es que nunca se me va a olvidar la cantidad de personas que en un momento dado lo que hicieron fue menospreciar el carro y joder y hablar mierda, simplemente por qué sé yo, mano, de verdad que no le llevo mucho, hay mucha gente que sí lo he llegado a la conclusión de que la persona dijo esto, o pensó así por la envidia o whatever, pero volvemos a lo mismo, en mi cabeza no me cabía el hecho de que una persona vaya a sentir esta envidia por un Mustang 2004. Pero obviamente, pues, después otra gente que conocí más adelante en otros muscle cars, no necesariamente en Mustangs, me explicaron y me dijeron como que, mira, la realidad es que sí, hay mucha gente que se va a sentir así, simplemente no porque sea un año que sea, es porque es un Mustang. Puedes andar en un Mustang del 95, puedes andar en un Mustang del 2010. Es la envidia, anyway, porque es un Mustang. Y obviamente eso fue, con el tiempo fue que fui aprendiendo eso. Pero realmente es bien impresionante cómo los Mustangs mueven la gente, honestamente. Cómo los Mustangs hacen la gente reaccionar, cómo los Mustangs hacen que la gente piensa, cómo la gente a veces tiene un odio contra los Mustangs. Todo el mundo a veces tiene una historia sobre los Mustangs, o un encuentro bueno, un encuentro malo. Todo el mundo conoce un pendejo con un Mustang, todo el mundo conoce una persona súper amable con un Mustang. Y realmente eso para mí es como que, ahí fue que yo entendí lo que me dijo mi amigo que se llama Josué, que la gente o ama a los Mustangs o los odia, mano. Porque de verdad que los Mustangs sí que son una cosa especial, realmente. Y por eso es que llevo 10 años con ella. Por lo tanto, ya estoy llegando aquí a modding. Voy a ver si consigo las LEDs para entonces nada, regresar a casa y montarlas. Tú sabes, para regalarle algo, para celebrar esos 10 años. Ya tengo las fog lights. Es gracioso porque estuve a punto de irme sin ellas, porque yo entré y le digo pues, a los que trabajan ahí, pueden preguntar por Moisés o por Chino, whatever. Por si acaso nunca lo he dicho, nunca lo enseño bien, Modding PR, donde yo compro todas las LEDs. Compré las LEDs del Cobra, de la HHR, de todos los carros. Pues ¿qué pasa? Pues yo entro y les digo que necesitaba las fog lights y entendieron que literalmente necesitaba toda la fog light. Y cuando de repente me dicen, no, es que hay que pedirlo, vale 75, y yo me quedo como que, espérate, pero ¿por qué vale 75 si todas las fog lights que yo compro valen 50 pesos? Y estuve a punto de irme hasta que de repente yo me quedo como que yo creo que a lo mejor no me expliqué bien o ellos entendieron mal. Entré y le digo, mira, yo lo que necesito es la bombilla. Y él, ok, eso lo tenemos. Y yo, por lo tanto, ya por lo menos ya salí con el regalo de aniversario aquí. Ahora voy para mi casa para montarla. Muy buenas, andamos aquí en la lancha Cataño. Como pueden ver, realmente está lloviendo bien duro. No se preocupen porque realmente no es la primera vez que yo he hecho esto. Vamos, mirad este día, cosa asquerosa. Y para colmo ya cogí todo el enchumbe de eso. Voy a tener que secar allá abajo antes de cambiar las luces. Está todo enchumbado. ¿Tú sabes para qué está bueno el día? Cambiar las fog lights no es tan difícil. Si solamente pudiera fucking mover. Ok, la fog light, tú vienes, sacas ese clip de ahí de la luz, lo sacas,
sacas la bombillita ahora. Déjame ver si puedo hacer un multitask aquí. Sacas, te das la vuelta a la bombillita, sacas la bombillita. Ya lo sabes, vieja con cojones. Y entonces pones, a coger la bombilla nueva, pones la bombillita, no se puede ver bien ahí, pero pones la bombilla nueva y se acabó y la conectas y ya. So, déjame hacer eso en ambos lados. Ok, ya monté las fog lights. Ahora vamos a ver cómo se están prendidas ahí. Vamos a ver cómo se ven. Sacho, se ven de lo más bien. Coño, de verdad que se ven súper bien. Ahora la pregunta es cuánto alumbrarán de noche. Te apuesto que alumbran más que las putas headlights estas retrofit, que no alumbran un carajo, mano. Mira, de verdad que yo quiero ver si de alguna manera yo puedo cambiar esa bombilla y ponerla LED, porque realmente yo no entiendo por qué eso no alumbra un coño. De verdad que es como que qué carajo. Se ven lindas con cojones, no alumbran un carajo. Yo quería tirarme el burnout un poquito más tiempo, pero de repente unos vecinos ahí empezaron a llegar y esos vecinos tienen nenes chiquitos y no estaba para que formaran una pendejada. A esta hora específicamente tienen que haber estado llegando con los nenes chiquitos de la escuela. So, es como que yo estoy como que, mira, yo no quiero pendejar con esta gente. Este vecino me importa un bicho. Pero realmente esos vecinos con nenes chiquitos, pues hay que ser considerados, ya que entonces empiezan, no, que si están haciendo cosas a lo loco, o está siendo una persona irresponsable o algo, esto y lo otro, y forman una pendejada. Entonces ellos forman una pendejada, yo formo otra pendejada, los guacamayos forman una pendejada. Y yo digo, para evitar eso, vamos a tumbar el burnout rápido. Pero nada, ya le monté las fog lights al carro, quedaron súper, de verdad que es un buen regalito para 10 años soportándome. Espero que alumbren mejor por las noches, porque realmente esas luces que le puse son una mierda, no alumbran un carajo, alumbran menos que las fábricas. Espero cambiárselas en el futuro. Pero nada, un saludo a Misael, que me lleva tiempo pidiendo un saludito, un saludo a Misael. Y me encantaría si me dejan un comentario diciéndome algún cuento de algo que les haya pasado con alguien por culpa de su Mustang, como que alguna persona los haya tratado distinto por tener un Mustang, o algún cuento parecido, tú sabes, de que te formen un peo, o la gente con actitudes porque tienes un Mustang, tú sabes, gente así. Si me dejan un cuento así, si me dejan un comentario con un cuento así, me encantaría leerlo. Pero con eso lo puedo dejar porque realmente no hay más para hacer en el día de hoy. Eso es lo que quería hacer, darle su cariñito, celebrando 10 años juntos, mano. De verdad que estoy pensando quitarle lo de Taurer Collection, ponérselo en la ventanita o algo. Pero tú sabes que este sticker lleva conmigo, creo que 9 años o un poquito más. Y mira, todavía están en súper buenas condiciones, de verdad. Stickers de calidad. Entonces, con eso lo voy a dejar. Por lo tanto, como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima.